Gracias, presidente. Le agradezco si el equipo técnico me pone la presentación, si son tan amables para mostrar unas diapositivas. Iniciaría por dar las gracias a todas las personas que nos colaboraron este proyecto de ley que estamos presentando. Esta ponencia contó con el apoyo de alcaldes, gobernadores, representantes de las regiones administrativas y de planeación, líderes gremiales y representantes gremiales, congresistas, porque todos han aportado, y el equipo de gobierno que estuvo atento a las solicitudes que hicimos, todos los ponentes y coordinadores ponentes, a quienes de antemano doy las gracias por el trabajo juicioso que se ha hecho. Y hay que arrancar por decir que es muy diferente a la 1530 y es muy diferente además esta ponencia al proyecto de ley presentado por el gobierno inicialmente, porque se construyó con todos los que mencioné anteriormente, y ese es un gran logro, un mérito de construir entre todos una ponencia que recoja las inquietudes de todos los sectores. Yo voy a hablar, como lo dijo la senadora Maritza, del tema del régimen presupuestal, y también voy a tocar un tema que sé que a todos les inquieta, y es el de los recursos para el sector agropecuario. Siguiente, por favor. Y es que a todos nos tiene bien inquietos el tema del sector agropecuario. Arranquemos por decir que esta reforma al sistema general de regalías no es un tema nuevo, pero sí es un tema muy necesario, y que el presidente Duque lo tenía como una de las propuestas que nos presentó a todos, y además lo pedían los departamentos productores y la región, porque yo sí estoy convencido de que es una reforma que descentraliza y le da poder a la región. Siguiente, por favor. Y voy a arrancar por el tema de los recursos para el sector agropecuario, que algunos senadores han mencionado, unos con más claridad que otros, pero sí es muy importante que todos tengamos claro que las comisiones quintas, tanto de Cámara como de Senado, estuvimos muy atentos a que se priorizara, porque además es prioridad del presidente Duque y su gobierno, y es una necesidad que quedó plasmada ahora con la llegada de esta pandemia, en donde estamos viendo la importancia de tener seguridad alimentaria y abastecimiento ante una crisis como la que se presentó. Entonces, quedó ese sector agropecuario representado en el artículo 24 con los recursos de mayor recaudo, ese 5%, en el artículo 52 en ciencia, tecnología e innovación, que lo trabajamos muy fuerte con la doctora Ruby Chaui y con muchos de ustedes que aportaron ideas. En el artículo 209 de reactivación económica quedó el sector agropecuario también. En el artículo 35 con la inversión regional del 34%, y en el artículo 36 donde se habla de las asignaciones directas y la asignación local. Entonces nos da tranquilidad a todos, siguiente por favor, de que ese sector agropecuario esté bien representado en esta nueva reforma. Y hay unos temas que son transversales, además de ser directos al tema del sector agropecuario. Por ejemplo, las vías terciarias, el emprendimiento rural, la generación de empleo, el tema de mujer rural, y le hago acá el reconocimiento a las senadoras de la Comisión Quinta que fueron vehementes en su defensa y que contaron con el apoyo y la unanimidad de todos los congresistas que estuvimos trabajando en este proyecto de ley. Los distritos de riego, la electrificación rural, la conectividad y el cierre de brecha digital. Este sí que es bien importante y sí que va a impactar en las zonas rurales, y por eso no solamente en donde quedó específicamente el sector agropecuario, sino donde las acciones transversales van a beneficiar al sector agropecuario, creemos que fue muy importante y que podemos darle tranquilidad al campo colombiano, que era una de las grandes inquietudes que se tenía en esta reforma al sistema general de regalías, porque es claro que tenemos que invertir lo que producen estos recursos no renovables en un sector que le puede dar generación de empleo, sostenibilidad económica, ambiental y social al país. Siguiente, por favor. Vamos a hacer unas consideraciones sobre la ponencia siguiente y sobre todo en el régimen presupuestal del sistema general de regalías, que en su estructura finalmente sigue igual, pero que queremos aclarar algunas cosas. Por ejemplo, en el plan de recursos, que es el primer ítem que ustedes tienen ahí, obviamente será elaborado por el Ministerio de Hacienda y será un anexo del proyecto del presupuesto del sistema general de regalías. Ahí debe ir claro las fuentes de financiamiento a 10 años, y esto es muy importante porque no es cortoplacista, sino a 10 años, y será el insumo fundamental para la toma de las decisiones de ese sistema general de regalías. El segundo punto son los bancos, el banco de proyectos de inversión de este sistema,
Y hay que decir que cualquier proyecto que pretenda ser financiado con recursos del Sistema General de Regalías tendrá que estar inscrito y viabilizado en este banco de proyectos, y que ese banco de proyectos va a ser administrado y reglamentado por el DNP para garantizar que se cumpla con la normatividad y los requisitos, y que le demos tranquilidad al pueblo colombiano de que se van a hacer las cosas bien hechas. Y el tercer punto de esta diapositiva, pues obviamente dentro de ese régimen presupuestal está el presupuesto bienal, valga la redundancia, del Sistema General de Regalías. Un presupuesto bienal de ingresos que tendrá lo que se tenga como presupuesto de la explotación de los recursos naturales no renovables, y un presupuesto también bienal de gastos, y ahí irán entonces inmersos las normas que organicen todos los órganos del Sistema General de Regalías, los proyectos de inversión que se vayan a financiar. También en el presupuesto bienal de gastos estarán las asignaciones directas, los gastos de vigilancia y control y los créditos que judicialmente sean reconocidos en él. Siguiente, por favor. Los principios del sistema presupuestal básicamente se mantienen en la planificación regional. Los planes de desarrollo tendrán consistencia con los componentes de ese sistema presupuestal. En la programación integral, los proyectos de inversión incorporarán todos los gastos asociados al mismo para que de verdad haya una integralidad. La plurianualidad se refiere básicamente a que los componentes del sistema presupuestal de ese Sistema General de Regalías deben propender por operar en un marco de mediano plazo. Por eso la bienalidad, que empieza en un 1 de enero y termina el 31 de diciembre del siguiente año. La coordinación tiene que darse entre los entes nacionales y los entes territoriales para optimizar los recursos, y la continuidad lo que busca es que se dé la ejecución real de los proyectos, que tengan una cabal terminación y no queden inconclusos. El desarrollo armónico de las regiones pues buscará básicamente distribuir de manera equitativa los recursos. La concurrencia y la complementariedad busca que el desarrollo sea integral en las regiones y que se integre entre lo nacional y lo regional, como lo habíamos dicho antes. Hay una característica que es legal, y es que los recursos del Sistema General de Regalías son inembargables, y eso queda claro obviamente. Y en cuanto a la publicidad y la transparencia, que es el último ítem de esta diapositiva, lo que se busca es garantizar siempre el acceso a la información en el Sistema General de Regalías. Es loable, esto va buscando la lucha contra la corrupción, y para esto se va a tener entonces un sistema de información integral que va a manejar unos datos de funcionamiento, de operación y unos estados financieros que le deben dar tranquilidad a todos los colombianos. Siguiente diapositiva, por favor. El presupuesto bienal tiene unas fases. Lo primero es que se va a preparar la preparación en coordinación con el DNP y el Ministerio de Minas. Lo hará el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Antes de presentarse al Congreso, Minhacienda va a recibir el concepto de la comisión rectora de la que nos hablaba la senadora Maritza, y recibirá las recomendaciones. Luego se presentará al Congreso el primer día hábil del mes de octubre. Esto lo debe hacer el Ministerio de Hacienda y el de Minas cada 2 años, por eso la bienalidad. El cuarto paso es que las comisiones conjuntas de tercera y cuarta darán el debate en el Congreso, y esas sesiones aprobarán antes del 5 de noviembre, y las plenarias iniciarán la discusión a partir del 14 de noviembre. Y finalmente se debe aprobar antes del 5 de diciembre. De no ser aprobado, pues obviamente el gobierno lo expedirá mediante decreto, pero pues creemos que los tiempos obviamente darán tranquilamente. Siguiente, por favor. En este sistema presupuestal queremos hablar un poco de las vigencias futuras, que no son una figura nueva y todos la conocemos, pero que en este caso, aunque continúa igual en la 1530 la figura de vigencia futura, aparece una nueva figura, y es la vigencia futura para las asignaciones directas de regalías y compensaciones y asignación para la inversión local. Este es uno de los grandes cambios. Se van a poder autorizar siempre y cuando las mismas atiendan a proyecciones de los ingresos del plan de recursos del Sistema General de Regalías. No se van a poder expedir por periodos superiores a 4 bienios, y no podrán exceder el 50% de las proyecciones de los ingresos anuales de ese plan de recursos. Aquí, igual que a las vigencias futuras que todos conocemos, el OCAD regional y PAS autorizan las vigencias futuras para la inversión regional y para la asignación para la paz,
el Ministerio de Ambiente y el DNP autoriza las vigencias futuras para la asignación ambiental y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el DNP autorizan las vigencias futuras para la asignación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Que esta es la parte, pues, que es una de las partes que tiene de nuevo esta reforma a la 1530. Siguiente, por favor. Hay otra figura que también es importante destacar y son las vigencias futuras excepcionales. Estas, al igual que las anteriores explicadas, tendrán una autorización que no puede expedirse para periodos superiores a 4 bienios, tampoco se podrán exceder del 50% de las proyecciones anuales de los ingresos, pero tiene dos características adicionales. Una es que no deben superar el periodo del gobierno respectivo y una muy importante es que se crea la figura de obras por regalías. Esta figura se ha utilizado en países como Canadá, en donde la reforestación, la infraestructura educativa, infraestructura deportiva y no solamente el cierre de minas, sino durante todo el ciclo del proyecto, ha sido fundamental para que las regalías sean bien invertidas. Y en este caso es algo muy importante que sale en este nuevo proyecto de ley y que es de destacar. Siguiente, por favor. Otro tema importante y diferente, es nuevo, no estaba en la 1530, es el anticipo del 5% para los municipios productores, pero ojo, sobre las actividades de exploración. Y ahí había pues una duda de por qué sobre la exploración, y es que en muchos de los municipios donde luego se hace explotación, se viene a hacer la exploración y no se tiene ningún tipo de beneficio. Pues en este caso podrán esos municipios pedir un anticipo de hasta el 5% de lo que le corresponda por concepto de asignaciones directas, y esos recursos se deben destinar a la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión, una figura nueva y muy buena. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco del tema de reactivación económica, pero no quiero pasar sin explicar y sin dar claridad a algo que mencionaban algunos congresistas, y es una proposición que ha sido mal entendida y que decían buscaba promover el fracturamiento hidráulico, y ahí hay una desinformación y un poco de desconocimiento. Básicamente ese artículo nuevo lo que busca es que al derogar la 1530 queda claro que no pueden quedar vacíos jurídicos, y en este caso los proyectos pilotos de investigación integral que ya se habían aprobado por parte de la comisión de expertos, y hay que recordar que esa comisión tenía ambientalistas, economistas, y que todos la vimos trabajar en Colombia y fue loable lo que hicieron. Ellos aprobaron esos proyectos pilotos de investigación integral. Luego el Plan Nacional de Desarrollo, en el que todos estuvimos trabajando, reafirmó la necesidad de realizarlos y los autorizó, y no cambia para nada la distribución de las regalías. Aquí hay que ser claros, siguen entre el 8 y el 25% para que no se cree desinformación, y esto tiene que ser claro para Colombia. Tampoco afecta, beneficia o perjudica proyectos posteriores, porque solamente se está dejando claridad que esos proyectos pilotos de investigación que ya habían sido pactados durante la vigencia de la 1530, al ser derogada esta ley, tienen que tener una garantía jurídica. Y ahí lo único que se hace es brindar esa garantía a quienes ya tenían esa aprobación y evitar un vacío, valga la redundancia, un vacío jurídico que generaría un riesgo de posibles demandas en un futuro. Entonces, es básicamente eso. Ahí no hay nada nuevo, y creo que con esto dejamos claro el tema porque fue ampliamente debatido. Ahora sí pasemos al tema de reactivación económica, en donde es muy importante considerar algunas cosas. Primero, la situación coyuntural y el efecto de la pandemia, la necesidad de liquidez y la generación de empleo como motor de la economía, y decir entonces que todos los departamentos, como lo decía la doctora Maritza, podrán viabilizar, priorizar y aprobar los recursos con cargo a saldos que no estén respaldando algún proyecto aprobado en el Fondo de Compensación Regional, para invertirlo en proyectos de inversión en vías terciarias, electrificación rural y agua potable y saneamiento básico, y que con cargo a la asignación regional se podrán invertir en proyectos de inversión, valga la redundancia, de infraestructura. Aquí yo creo que es muy importante saber que es la posibilidad que tiene el país de reactivar la economía, que se está pidiendo a gritos, porque esta semana veíamos que el 54.1% de los desempleados perdió el trabajo en esta pandemia. Entonces es muy necesario y es un muy buen artículo en este proyecto de ley. Siguiente, por favor. Para finalizar, quiero darle nuevamente prioridad a algo que para este
Congreso y para el país tiene que ser tranquilizante. La reactivación del sector agropecuario, y acá sí creo que estas comisiones quintas que hicimos un trabajo bastante juicioso, de fines de semana enteros recibiendo las propuestas. Tenemos que decirle a Colombia, y este Congreso podrá decírselo, que se tuvo en cuenta el sector agropecuario para que los recursos mineroenergéticos se inviertan como tiene que ser en un sector que nos va a dar estabilidad en un futuro cuando Dios no lo quiera, no tengamos ingresos por regalías, en la generación de empleo, en el emprendimiento rural, en el fortalecimiento del encadenamiento productivo, en las vías terciarias que son transversales pero fundamentales para el sector agropecuario y la productividad, en distritos de riego, en electrificación rural, en mujer rural y en la conectividad y cierre de brecha digital, que ha sido para nosotros muy importante. Lo primero, para finalizar, es decir que era prioridad para este gobierno todo esto que acabo de presentarles en esta última diapositiva, que la reactivación económica lo exige. Y aquí hay que hacer un llamado a los entes territoriales para que con el acompañamiento necesario aprovechen esta oportunidad para todos estos sectores, pero fundamentalmente para el sector agropecuario. Yo creo que desde el legislativo había que hacer esta reforma y tener en cuenta estos sectores tan importantes, y creo que le estamos cumpliendo. Y con esto finalizo, presidente. Muchas gracias.